de uso y disfrute, entendiendo pues que el uso y disfrute pues es cuando una persona se da otra bien no consumible y para que lo goce, use y le devuelva al finalizar el contrato, o bien a cambio de una contraprestación, o bien que puede ser inclusive de carácter gratuito. El que nos vamos a centrar hoy es sobre el arrendamiento, el subarrendamiento, y vamos a ver si nos da tiempo de ver el comodato. Veamos. Veamos que el arrendamiento pues, es el contrato típico civil por el medio del cual una de las partes se obliga a dar en uso por cierto tiempo a otra que se obliga a pagar por este uso o goce un precio determinado. Esa es la definición, digamos, formal que tenemos de lo que implica el contrato de arrendamiento. ¿Alguien que me pueda leer el artículo 1880? Está ahí en pantalla, en lo que yo le doy aquí acceso a los demás. Artículo 1880 del Código Civil. El arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente con tal que sea cierta y determinada. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en el artículo 1880 encontramos el fundamento legal de lo que entendemos por el contrato de arrendamiento. ¿Qué elementos vamos a tener en este contrato? Pues vamos a tener el arrendante, propietario, locador o arrendado, el arrendatario, el inquilino o locatario, y los elementos reales, pues tenemos el bien o bienes o arrendar, o el precio o la renta. Esos son los que conoceríamos como los elementos personales y reales que consta el contrato. A ver, andará por ahí, veamos. Veamos que. De los que nos dice que siempre transcriben, a ver si aparece. Sí. Kenneth, a ver, Kenneth, ya que está entre las personas que transcriben la clase. ¿Podría, por favor, redactarme así brevemente, cabezado de una escritura? Sí, licenciado, claro. Buenas noches. Buenas noches. Desde el inicio empezamos así con el 1 entre paréntesis. Hasta antes de donde comparece. Sí, claro, licenciado. Entonces sería 1 paréntesis 1 en la ciudad de Guatemala. Hoy es 9 de septiembre del 2024. Ante mí, Kenneth Alfredo Contreras Méndez, notario. Comparece hombre o mujer. Hasta ahí está bien. Muy bien. Ahora, a ver, jalemos otro. Gracias, Kenneth. Ahora veamos si está Diana Juárez. Diana Juárez. Diana. No, muy bien. A ver, está Hazel García. Hazel. No está Hazel García. A ver, veamos si está Anabela Méndez. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Anabela. ¿Me puede hacer la comparecencia de uno de los elementos personales, digamos, del contrato de arrendamiento? Solo uno. Muy bien. Comparece el señor José Luis Hernández, de 35 años de edad, casado, ingeniero, guatemalteco, con domicilio en el municipio de Guatemala, quien se identifica con el con el documento de identificación personal, con código único de identificación. Documento personal de identificación. Sí, con número único de identificación, código único de identificación. 2725, 20512, 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas. Bien, falta.
Registro Nacional de las Personas. Quien en este instrumento se le denominará el arrendatario. Ajá, del Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, que en el presente instrumento se denominará arrendatario. Espero hayan prestado atención a quién ella denominó. Muy bien, ahora veamos si por ahí está. Aquí. Mauricio Sánchez, ¿anda por ahí? Mauricio Sánchez, ¿anda por ahí? ¿No? A ver, Alma. Hola. ¿No? ¿Me escucha? Sí, Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. ¿Me puede, por favor, me puede identificar a la otra persona, por favor? Ok. Por otra parte. Por otra parte, comparece la señora Ana Virginia López Ramírez, de 32 años de edad, casada, guatemalteca, licenciada de este domicilio, quien se identifica con el documento único de identificación, no, perdón, esto me confundo, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único, 2670, Uh-huh. 93.700, 0101. Extendido por. Extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. ¿Y en el presente instrumento? Espérenme que me perdí. ¿Quién en el presente instrumento se denomina? Quien en el presente instrumento se denomina es que la primera dijo arrendante, ¿verdad? O arrendatario, dijo. Entonces sería arrendante. Arrendante. Muy bien. A ver, anda por ahí, veamos. Cristi Rosel. Sí, buenas noches. Muy buenas noches, Cristi. ¿Me podría hacer el favor de redactarme la parte donde ya da fe y el objeto del instrumento? Ok. Doy fe que los comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación personal consignados. B. Que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que celebran contrato de arrendamiento contenido en las siguientes cláusulas. Muy bien, gracias. Bueno, bien, ya hicimos todo el encabezado del contrato de arrendamiento. Sigamos entonces. ¿Qué elementos, qué formalidades tiene? Pues en este caso sabemos que el contrato de arrendamiento puede ser tanto en documento privado con firmas legalizadas y en escritura pública. En la sesión que tuvimos el sábado, alguien me preguntaba respecto a qué implicaba hacer un documento privado con firma legalizada y escritura pública. De notariado 2, ustedes recordarán que tenemos la macro, que son los documentos. De los documentos tenemos los documentos públicos. De los documentos públicos tenemos
los instrumentos públicos, y de los instrumentos públicos tenemos específicamente los documentos, los que están dentro del protocolo y los que están fuera del protocolo. En este caso, nosotros en particular, los documentos privados son documentos que no entran en el rango de documentos públicos, sino son documentos, para la redundancia, privados, en los que los particulares son los únicos que comparecen y son los únicos que elaboran el instrumento y por lo tanto tienen un nivel de probatorio muy bajo. Si se pierde, difícilmente se puede indicar qué era lo que establecía el instrumento. En el caso del documento privado con firma legalizada, pues sabemos que su nivel probatorio también es bajo, porque aquí el notario no da fe de lo que contiene el documento, sino únicamente que las firmas fueron puestas en su presencia. Por lo tanto, su nivel probatorio también es bajo. Se puede igual perder, y como no está dentro del protocolo, entonces se perdió. Pero en escritura pública tiene la característica que perdura en el tiempo, que es una de las características de utilizar las escrituras públicas, la perdurancia, que perduran en el tiempo, que el notario da fe de toda la estructura con la que se elaboró y del contenido del instrumento. En esta situación sabemos que este instrumento, que es la escritura pública, tiene alto nivel de confiabilidad, y sabemos que inclusive, pues, de acuerdo al artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues, son plena prueba, a menos de que, pues, se solicite que sean redarguidos por alguna situación. Esa es la importancia de por qué se hace en escritura pública. Es más costoso, probablemente para las partes, sí, pero es importante que se acostumbren a que lo hagan en escritura pública. ¿Debe inscribirse o anotarse en los registros cualquiera que sea su valor y deberá contar en escritura pública? La verdad es que no. Cuando únicamente en escritura pública, si lo piden los contratantes, o lo que les acabo de explicar como notario, ustedes les digan a sus clientes, mire, es recomendable que lo hagamos en escritura pública, va a ser un poco más costoso, pero con eso garantizamos que no va a haber ninguna dificultad a futuro. ¿Cuándo va a ser obligatorio la inscripción? Solo cuando sea de más de 3 años o cuando sea anticipada la renta por más de 1 año. Son los únicos casos en los que la ley establece que debe de ser obligatorio el registro. ¿Alguien tiene idea de dónde está el fundamento legal de esto? Vamos a ver si lo tengo después. Veamos el artículo 1125, numeral sexto. ¿Alguien que me haga el favor de leerlo? Creo que... Ay, se me olvidó. A ver cómo se llama. Había levantado la mano para leer. Michelle, creo, si no estoy mal. Ay, se me pasó. ¿Alguien que desea leerlo? Sí, bueno, gracias, Elisa. Puede leer el numeral sexto del artículo 1125. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Artículos 1125. Numeral sexto. Los títulos en que conste que un inmueble se sujeta al régimen de propiedad horizontal y el arrendamiento o subarrendamiento cuando lo pida uno de los contratantes y obligatoriamente cuando sea por más de 3 años o que se haya anticipado la renta por más de 1 año. Muy bien, gracias. Entonces vemos, ahí está el fundamento legal de cuándo es obligatorio registrar los arrendamientos. Ojo, pues, ¿cómo les pueden hacer la pregunta en el examen? La pregunta del examen puede ser de este tipo. De acuerdo a lo que establece el artículo 1125, es obligatorio que todos los contratos de arrendamiento se deban de inscribir. Sí, no, ¿por qué? Respuesta, no, porque únicamente deben inscribirse. Es obligatorio cuando sea por más de 3 años o que se haya anticipado la renta por más de 1 año. Son las únicas situaciones, supuestos por los que va a ser obligatorio. ¿Qué características tiene este contrato? Pues es un contrato bilateral, consensual, principal, oneroso, de tracto sucesivo, conmutativo y típico. Bilateral porque ambas partes se obligan, consensual porque sabemos que basta con el consentimiento para que sea válido, principal porque no depende de ningún otro, oneroso porque hay cargas en ambos, de tracto sucesivo porque dura en el tiempo, conmutativo porque ambas partes saben desde el inicio cuáles son sus obligaciones y sus beneficios, y típico porque está tipificado. Vamos ahora a definir la tácita reconducción. El artículo anterior estaba en pantalla, era el artículo 1125, numeral 6. Para la tácita reconducción deben de sustituir 3 supuestos. Veamos,
resulta que yo le alquilo a Cristi un bien inmueble. Digamos que ella vive en el segundo nivel de mi casa, que es lo que normalmente lo conocemos como un apartamento. Entonces ella vive en el segundo nivel y hacemos nuestro contrato por un año. Ella un año va a estar viviendo ahí porque resulta que está en su último año de universidad y después de que termine su último año de universidad, pues ella espera ya haber logrado lo que necesitaba y se va a viajar de donde es originaria para pues dedicarse a estudiar porque ahí no la van a molestar como aquí en la capital. Entonces resulta que después del año ella ya cerró a la fiesta de cierre, estuvo muy contenta y todo, y entonces en diciembre resulta que se vence el contrato. El 31 de diciembre nos damos todos abrazos, nos saludamos todos, y el 1 de enero digo yo, bueno, no le voy a decir nada. Pasa el 2 de enero y de repente, como ella me deposita a mi cuenta bancaria y me manda a mi número telefónico y por correo le adjunto la constancia del pago. Veamos, primer supuesto ya pasó, se venció el plazo del arrendamiento, porque ya se vencía en diciembre. Segundo supuesto, no me lo devolvió, porque ella sigue ahí. Tercer supuesto, me hizo un pago. Y ese pago yo lo acepté porque no le escribí, pasó todo el mes de enero, ella dijo, bueno, ya no me lo devolvió, asumo que lo recibió y que todo está bien, hasta la mañana nos saludamos, adiós, Cristi, adiós, y así. Entonces, en ese caso, si esos tres supuestos se cumplen, se tiene por prorrogar el arrendamiento por un plazo indefinido. Así es como se juega la tácita reconducción. Deben de cumplir esos tres supuestos para que el efecto sea que se prorrogue por el arrendamiento por un plazo indefinido. Entonces, en ese caso, pues, ya no va a ser por un año, sino va a mantenerse hasta que alguna de las dos partes defina que puede dar con concluido la relación. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 1887 y vamos a aprovechar a leer el 1887 y 1888. ¿Alguien que me haga el favor de leerme? Artículo 1887. Vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario no devuelve la cosa y el arrendador no la reclama y, en cambio, recibe la renta del periodo siguiente sin hacer reserva alguna, se tendrá prorrogado el contrato en las mismas condiciones, pero por plazo indeterminado. La prórroga del contrato por voluntad expresa o tácita de las partes extingue las fianzas y seguridades que un tercero haya prestado para garantizarlo, salvo que el fiador se obligue expresamente. Solo pausas ahí. Vean que en la prórroga, aunque se haga una tácita reconducción, lo que sí se extingue son las fianzas y seguridades. Ahora vamos a ver en el subarrendamiento que hay un fiador. ¿Qué pasa si existe tácita reconducción? El fiador ya no está obligado, pierde esa obligación que él tenía, a menos que haya presentado, salvo que el fiador se obligue expresamente, o sea que él diga, mire, ya que se continúa el contrato, yo vengo y ofrezco fianza otra vez, para que usted pueda, para que se quede sostenido el arrendamiento. Pero en caso contrario, usted no puede decir, bueno, como el obligado otra vez sigue pagando y yo se lo acepté, entonces lo que va a pasar es que el fiador también tiene la obligación de mantenerme la fianza. Eso no va a pasar. Muy bien, ¿alguien que me lea el artículo 1888 sobre los años forzosos? Artículo 1888. En los arrendamientos cuya duración se cuenta por años forzosos y voluntarios, estos últimos se convierten en obligatorios si el optante no avisa al otro con 3 meses de anticipación que terminara el contrato cuando se acaben los años forzosos. Muy bien. ¿Cómo funciona lo de los años forzosos? Funciona de la siguiente manera. Supónganse que ustedes vienen y hacen un alquiler por 5 años. Pero esos 5 años ustedes dicen, pero 5 años me parece bien. Pero yo quiero garantizarme que como yo voy a perder posibles clientes en 5 años y la otra persona va a perder poder acceder a
a otro bien inmueble que le puede salir más barato. Entonces pactamos que, ¿sabe qué? Los 5 años nos quedan muy lejos. Entonces vamos a pactar que por 3 años es obligatorio. Ahí están en pantalla, no sé, Pablo, tienen ahí en pantalla. Entonces vemos que los primeros 3 años son forzosos, pero cuando ya se va a vencer, ¿quién tiene la obligación de avisar? El ¿Quién tiene la arrendatario. obligación? El arrendante. Avisa. No, porque ¿quién se beneficia de que se vuelvan forzosos los otros años? La verdad es que es mutuo. Cualquiera de las dos partes debiera de avisar. Pero a los anteriores a esos, ahorita Pablo, ahorita se los doy. Al avisar, digamos que cualquiera de los dos, tiene la obligación de avisar con 3 meses de anticipación. Si no pasa eso, entonces ambos se obligan a que esos años se vuelven forzosos. Si el arrendante quiere que les ocupe la casa, pueden ejecutar, por ejemplo, si hay alguna pena por no cumplir con los años forzosos. O si fuera el arrendatario quien se quiere mover del lugar, entonces él sería el que tiene que pagar alguna sanción porque los años forzosos genera ese tipo de situación. ¿Queda clara la situación de los años forzosos o a alguien no le quedó claro lo de los años forzosos? ¿Queda claro lo de la situación de los años forzosos? Sí, muy bien, gracias. Sigamos. Bueno, entonces aquí ya lo tenemos. Dice, por ejemplo, si tiene un contrato por 5 años, de los cuales los primeros 2 son forzosos y los otros 2 son voluntarios, se vuelven forzosos los años voluntarios cuando se cumple. 1. El primer supuesto, que el arrendamiento está computado en años forzosos y voluntarios. 2. Que al terminar los años forzosos, el arrendatario no expresare en los 3 meses anteriores al vencimiento que terminará el contrato. Efecto, los años voluntarios se reputarán como forzosos. Entonces, ojo para cuando ustedes hagan contratos o cuando ustedes tengan un contrato de arrendamiento y consta de años forzosos y años voluntarios, avisar en tiempo para que no resulten ustedes que si no les gustó la casa donde están, entonces les toca estar otros 2 años más, otros 3 años más por no haber indicado que se iban a vencer los años forzosos. Bueno, vamos ahora con el subarrendamiento. Alguien que me lea el artículo 1890, que es el que está en pantalla. Gracias, Silvia. Decreto Ley 106 Código Civil, artículo 1890. El arrendatario podrá subarrendar en todo o en parte la cosa arrendada, si no le ha sido prohibido expresamente, pero no puede ceder el contrato sin expreso consentimiento del arrendador. El subarriendo total o parcial no menoscaba los derechos ni las obligaciones que respectivamente corresponden al arrendador y al arrendatario, ni altera las garantías constituidas para la seguridad del contrato de arrendamiento. Vale. ¿Cómo funciona el subarrendamiento? Lo primero que hay que saber es que del subarrendamiento es que quien está entregando en arrendamiento el local, digámoslo así, es el arrendatario. Entonces, por darles una idea, yo soy el propietario del apartamento. ¿A quién dije que se lo había alquilado? A Cristi. Pero resulta que Cristi dice, ay, pero en el apartamento hay dos cuartos, hay 2 habitaciones. Entonces le voy a alquilar uno a Alma. Entonces, viene Cristi, yo no, en el contrato de arrendamiento que yo le di a Cristi, no establece nada de prohibición para subarrendar. Entonces, Cristi tiene vía libre para que se lo arrende a alguien. Entonces, en esta figura, Cristi se vuelve la arrendante y Alma se denomina el subarrendatario, subarrendante y subarrendatario. Cristi, que es la que a mí me está arrendando, tiene la potestad de poder venir y arrendárselo a alguien más. Y este alguien más es obligado ante Cristi y ante mí al final para que cumpla si en dado caso hay algún defecto. Y Cristi es obligado ante mí de cumplir si también Alma no
No sé si queda clara la idea del subarrendamiento. ¿Sí? ¿Sí? Yo tengo una duda. Sí, Alma. O sea, dijo 3 personas. Están involucradas 3 personas. Sí. Ok, está usted, estoy yo. Sí. No, perdón, está usted, está María Fernanda, estoy yo. Usted es Ajá. el propietario, usted le va a arrendar la propiedad a María Fernanda, pero María Fernanda me la va a arrendar a mí. Sí. Entonces, esa es la línea. Sí. Yo no se la arrendé a usted, sino fue ya me cambió la persona, pero sí. Pero María Fernanda se la arrendó a usted. Entonces resulta que yo de repente llego y la miro a usted en la casa, ¿verdad? Llego y de repente avisé que íbamos a hacer unas reparaciones importantes. Y cuando yo llego, ¿y dónde está María Fernanda? Entonces me dice, fíjese que a mí María Fernanda me lo alquiló hace un mes. Ah, bueno, entonces no hay problema. Y mira, que solo puedo ver el contrato, sí, aquí está el contrato. Ah, ok, entonces no hay ningún problema. Yo llamo a María Fernanda, mire, ¿por qué hay alguien ahí? Entonces María Fernanda me dice, ay, sí, es que fíjese que yo se lo alquilé a Alma, pero ella es de confianza. Entonces, el contrato no fue conmigo, sino fue con María Fernanda, pero María Fernanda ya tenía un contrato conmigo. Esa es la clave para entender el subarrendamiento. Hay 2 contratos. Que la propiedad no esté en nombre de ella. Ajá. Ahora, ¿qué tipo sería el contrato de subarrendamiento? ¿Principal o secundario? Secundario. Secundario. María Fernanda y mi parte es secundario. Es, ajá, accesorio o secundario. ¿Por qué? Porque para que María Fernanda pueda arrendar la casa, ¿qué necesita que exista? Un arrendamiento líquido. Un arrendamiento. ¿Cristian iba a preguntarme algo o iba a participar? Sí, Cristian José. Muchos Molina. ¿No? Bueno, sigamos. ¿Está quedando clara la idea? Bueno, sí. Bueno, vamos ahora con las mejoras. Fíjense ustedes que lo de las mejoras se clasifican en 3. Una mejora es todo aquello que permita, pues, tener en algún caso una situación que modifique las condiciones de cómo está el bien. Y se clasifican en 3. Las necesarias. Ahora, ojo, pues que estas no deben de modificar la forma, sino modifican los beneficios. Pónganse que, por ejemplo, no había banqueta, poner banqueta podría ser una mejora. Necesarias. Estas son los objetos a impedir la destrucción o deterioro de la casa. Por ejemplo, ahorita que es invierno, casi todas las personas echan impermeabilización a sus casas. Entonces resulta que ustedes le hablan al arrendante y le dicen, mire, fíjese que ya hay entradas de agua en la casa porque mire usted, yo tengo 10 años viviendo aquí, la última vez que usted echó impermeabilización a la casa fue hace como 15 años, según usted me contó. Ay, sí, mire, pues vamos a hacer esa mejora, le vamos a poner impermeabilizante. Entonces, ¿cuál es el objeto? Impedir que la casa se destruya por las filtraciones. Supónganse que resulta que las puertas ya se dañaron por tanto uso. Otra vez una mejora necesaria. El portón se está cayendo porque ya con tanta lluvia empezó a picarse. Bueno, todas esas son necesarias. Las útiles son las que aumentan el valor y la renta de la cosa en que se pone. Ay, mire, fíjese que vamos a ponerle tina porque no había tina. Ya nos alcanzó, ya tenemos planos y todo, y vamos a ponerle tina. Le vamos a modificar, vamos a hacer una modificación de los baños. Fíjese que vamos a construirle un segundo nivel a la casa para que usted lo pueda usar. Esas serían útiles. Y las de recreo, que son las de ornato, lucimiento, mayor comodidad. Por ejemplo, que ustedes digan que le van a poner, por ejemplo, un jardín que no había y que para que ya no se mire ahí el matorral ahí en la entrada de la casa, mejor vamos a poner un jardín y le vamos a poner unos arbolitos ahí de palmera. No hagan eso porque las palmeras se hunden hacia adentro. Para redundancia, se hunden hacia adentro, pero que digas, sus raíces no crecen hacia afuera, no crecen hacia adentro, y después cuesta un montón quitarlos. No van a poner palmeras en su casa por nada en el mundo, aunque se digan, ay, pero es que yo soy de allá de Escuintla y a mí me gusta poner palmeras en mi casa. No lo van a hacer, porque van a arruinar su terreno. Entonces, estas sirven principalmente para que se vea bonita su casa. ¿Queda clara la diferencia entre las mejoras necesarias, útiles y de recreo? ¿Sí?
Sí, Eliu. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Buenas. ¿Qué mejoras corren por cuenta del arrendatario? Eso vamos a verlo más adelante. Ah, ok, gracias. Sí, que es con las ganas de poder enfermedad. Muy bien. Entonces, en el artículo 1916 está lo que yo acabo de explicar, entonces me lo voy a saltar solo para que vean el fundamento. Entonces, vean, en el artículo 1917 establece ninguna de las mejoras es abonable al arrendatario, salvo convenio por escrito que el dueño haya obligado a pagarlos. En el artículo 1918 es nulo el contrato sobre abono de mejoras en que no se especifica al menos aproximadamente cuáles deben de ser estas y cuánta será la mayor cantidad con tal de objeto que pueda gastar el arrendatario. Es decir, supónganse que ustedes vienen y le dicen al arrendante, mire, fíjese que hay que cambiar la taza del inodoro porque ya de tanto uso, fíjese que ya no funciona igual. Está bueno. Entonces, puede cambiarla y esa yo la absorbo. Por lo general, las necesarias son las que absorbe el arrendante, el IU, porque son las que implican que son por desgaste de la casa. Todas aquellas que no sean por desgaste de la casa, que por ejemplo, fíjese que invité a mis primos y mis tíos y toda mi familia, y resulta que son malos bolos, dicen por ahí, y quebraron todos los vidrios. Entonces, no le voy a decir yo al arrendante, mire, fíjese que hay que cambiar los vidrios porque se quebraron. Evidentemente eso no lo va a cubrir él, aunque sea necesario, sino lo debe de cubrir el arrendatario porque fue por una cuestión extraordinaria. El arrendamiento termina, ¿cuándo finaliza el contrato de arrendamiento? Termina con el cumplimiento del plazo fijado en el contrato o por la ley o por estar satisfecho el objeto en que la cosa fue arrendada. Puede ser por convenio expreso, nulidad o rescisión del contrato, por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada, expropiación o evicción de la cosa arrendada. Esas son las causas por las que el contrato se puede dar por finalizado. Artículo 1928 y 1929. Causas de rescisión: puede rescindirse el arrendamiento por falta de cumplimiento de las obligaciones, no pagó, resulta que ahora que yo estoy viviendo, el caso que les decía ahí se me fue, bueno, ahora Mafer, porque ya María Fernanda, porque ya se me perdió la otra chica, resulta que ahora cada vez que ella regresa a la universidad, como el bus la deja siempre, entonces llega tarde, y cuando ella llega, yo siempre ya le eché llave, y ella no tiene llave de la puerta principal, sino solo entonces yo estoy incumpliendo lo que yo le había ofrecido. Debiendo el arrendatario pago de la renta, se niega a hacerlo. Sí, Elisa. Mayoría de edad. ¿Puedes regresar la diapositiva anterior solo para marcar la ley? Gracias. Entonces, cualquier situación que permita poder llegar a la conclusión del contrato porque haya un incumplimiento de las partes, es una de las causas por las que se puede dar por finalizado este contrato. ¿Listo? Muy bien, gracias. Entonces, esas ya las ven ustedes en el artículo 1930 y otras causas están en el 1940. Los que estuvieron el sábado, el que estuvimos hablando, ¿se recuerdan que les di el rango de qué artículo a qué artículo ver en cada contrato? ¿Se recuerdan? Alguno por allá de estar. Entonces, eso es lo recomendable que hagan. Contrato que ven en la clase, van a su código civil y a repasar cuáles son lo que establece el código civil, porque eso lo vieron ustedes en Civil 4, que es cuando se ven los contratos. Bueno, sigamos. En el 1940, pues otras causas por las que se puede dar por terminado. Aquí está, por ejemplo, que el arrendatario no esté solvente en el pago de la renta y la deuda, que el propietario necesite la casa solo miren, puede pasar que se pida la terminación porque el propietario necesita la casa o vivienda para habitar él y su familia. Con familia se va a comprender como su esposa. Por cierto, ese es el fundamento legal de qué comprende la familia en el Código Civil. Lo comprende su esposa, conviviente de hecho, hijos, padres o personas que dependan de él económicamente. Ese es el fundamento legal de lo que comprende la familia. Por si alguna vez se lo preguntan en su privado, mire, ¿qué comprende la familia? No lo va a ir a buscar allá a los artículos donde está lo del matrimonio y todo eso, porque no está ahí. Este está aquí en el contrato de arrendamiento. Sigamos. ¿Qué obligaciones previas debe de tener este contrato? Primero, los honorarios, que son entre 450 de base más el 6% sobre el valor del contrato, de acuerdo al artículo 109 del Código Notariado. Los documentos de identificación de los comparecientes, el título con el que se acredita la representación, si hay una personería o si fuese alguna persona jurídica, y el título con que se acredite la propiedad del bien objeto del arrendamiento.
Obligaciones posteriores, pues se debe razonar el título del documento que se tenga a la vista, el testimonio especial para ser remitido al Archivo General de Protocolo y el testimonio para las partes. ¿Qué impuesto paga un contrato de arrendamiento? Está afecto al impuesto al valor agregado y este se cubre por cada periodo fijado por medio de una factura. Cuando hacen un contrato de arrendamiento deben de tomar en cuenta que deben de emitir una factura porque es un hecho generador del impuesto al valor agregado. El testimonio no cubre ningún impuesto de timbre fiscal y el testimonio especial cubre el impuesto de timbre notarial por ser de valor determinado de 2 quetzales por milla. ¿Dudas con las obligaciones previas, posteriores y el impuesto al que está afecto? ¿Dudas? ¿No? Les voy a pasar ahí hay un ejercicio que hicimos el año pasado que era que les ponía el nombre de los contratos y qué impuestos pagaban. Vamos a ver, pero eso lo hacemos después de que veamos, porque si vemos una unidad de impuestos. A ver si este año nos da el tiempo. Sí, María Fernanda. Buenas noches, Lic y compañeros. Lic, entonces, por ejemplo, este contrato de arrendamiento, según entiendo, usted nos lo está como mostrando si fuese a, digamos, a faccionarse en escritura pública, porque no aplica para documento privado, digamos, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Gracias. Está. Muy bien. Entonces, igual, aunque fuera documento privado, el impuesto lo sigue estando afecto. Lo único que emitiríamos serían los 2 testimonios, porque se hizo un documento privado. Si fuera documento privado con firma legalizada, igual sigue afecto. La parte del contrato de arrendamiento y aparte lo que corresponde a la firma legalizada. ¿Qué va a tener entonces la estructura del contrato? La introducción ya la hicimos, el cuerpo y el cierre. En el cuerpo, por lo general, vamos a tener 4 cláusulas. Primero, indicar cuál es el bien que vamos objeto del contrato. Luego, qué condiciones va a haber del arrendamiento. ¿Qué sucede si hay incumplimiento? Y por último, la aceptación. Fíjense que el subarrendamiento es un poquito más extenso de la redacción, dadas las circunstancias de que hay doble obligación, por decirlo así. Entonces, veamos, ¿qué les recomiendo leer? Los artículos 1880, 1880, 1903, 886, 87, 1897, 1901, numeral 1, 901, numeral 4, 1904, el 907, numeral 1, el 915, 16, 17, 18 y 1921, que es donde establece las mejoras, y el 1928, 29, 30, 39 y 40, donde está la terminación, el 1890 y 1891 sobre el subarrendamiento y la cesión, y la resolución de conflictos, el artículo 2, 236, 237 y 238 del Código Procesal Civil y Mercantil. Todos esos léanlos porque pueden al final ser objeto de su examen. Todos van relacionados con el contrato de arrendamiento y subarrendamiento. Bueno, ya supongo que ya tomaron captura, porque yo sé que alguien ahí toma captura y graba, entonces ahí cuando se los paso. Entonces veamos, pues. Veamos ya la redacción. Cláusula primera, ¿se recuerdan que nos habíamos quedado? Nos había hecho el favor Alma, de indicarnos que los comparecientes me aseguran, no fue Alma, los comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente instrumento celebran contrato de arrendamiento de bien inmueble, de conformidad con las siguientes cláusulas. Primera, manifiesta el señor Juan Antonio Pérez Sosa, bajo juramento y de ley y advertido de las penas relativas al delito de perjurio, que es propietaria del bien inscrito en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central con número 101, folio 208 del libro 502 de Guatemala, en el cual se ubica en la primera calle 2-22 de la zona 6 de esta ciudad. ¿Qué cláusula estamos dando ahí? Los antecedentes. Estamos identificando al bien para poder saber cuál es el objeto, cuál es el bien que va a ser objeto de este contrato. ¿Dudas con esa cláusula? Yo solo tengo una duda. Si en este caso en el contrato existiera fiador, igualmente, identificamos a la persona y la denominamos la fiadora. El fiador o el fiador. O fiadora, sí. Muy bien, buena pregunta porque eso le va a tocar hacer en el siguiente contrato. Pero sí, así es. Muy bien, vamos a la segunda cláusula. Esta es extenso. La segunda cláusula, lo que quiero que le presten atención, más que lo que está ahí anotado, es cuál es la estructura. Veamos. Empezamos con el plazo, hablamos sobre la prórroga,
hablamos sobre la renta. Y expresa el arrendante que por este acto da en arrendamiento el bien inmueble identificado en la cláusula anterior al arrendatario, sujetándose a dicho arrendamiento a dichas condiciones. 1. Plazo. El plazo por este contrato será de 1 año. ¿Se debe registrar? Muy bien, no. Y vencerá el día 1 de octubre del año 2024. Prórroga. Este contrato podrá prorrogarse únicamente por virtud de escritura pública, por lo menos con 1 mes de anticipación al vencimiento del plazo, el cual, si fuera necesario, se estipulará cambios en las condiciones del arrendamiento, especial en lo relativo a la renta. Renta. La renta que se pagará por el arrendamiento será de 3,000 quetzales, sin ningún centavo. Fíjense que ustedes recibieron mercantil ay, no recuerdo el nombre de la licenciada, pero ella dice que no existe valores exactos porque no existen valores partidos. Entonces, para evitarse de escribir el valor exacto, lo que hacen ustedes es escribir sin ningún centavo y listo. Con eso se sabe que son 3,000 quetzales. Centavos mensuales, dichos pagos se harán por adelantado. Esto sí recuerden, ¿no? Dichos pagos se harán por adelantado sin necesidad de cobro ni requerimiento alguno, el 1 de cada mes. A partir de este espacio, lo que vamos a decir es cómo queremos que nos paguen. Vean, primero que va a ser adelantado, es decir, que yo pago 1 mes adelantado. Segundo, que no me necesitan tener que ir a cobrarme para que yo pague, sino tengo que pagar de una vez. Tercero, que lo voy a hacer el 1 de cada mes. ¿Dudas hasta dónde voy con la redacción? ¿Dudas? ¿No? No, licenciado. Muy bien, sigamos. Kimberly era el nombre que andaba tratando de recordar. Muy bien, sigamos. Entonces, por medio del acreditamiento, vean en dónde lo va a hacer. Acreditamiento a cuenta, o con cheque, o con en efectivo, lo cual casi no es recomendable. ¿Y dónde va a ser? Entonces aquí va a ser por medio de, ya ustedes definen, cheque, acreditamiento a cuenta, en efectivo. En la primera, ¿en dónde va a ser? O sea, el lugar donde quieren ustedes que le paguen. En la primera calle, 1-22 de la zona 8 de la ciudad de Guatemala. Y se entregará en original los recibos cancelados. Esto es requisito para poder decir que sí está solvente. De agua, energía eléctrica y servicios telefónicos del mes anterior. Para ambos casos, la factura se hará llegar por medio del correo electrónico al correo tal. Destino. ¿Para qué es que le estoy alquilando a esta persona mi casa? A esta persona le estoy alquilando el inmueble, será destinado para vivienda y el arrendatario en su grupo familiar, incluyendo personal de servicio. Arras de garantía, lo que ustedes comúnmente le van a decir, ¿usted quiere que deje depósito? Sí, muy bien. Esas se denominan arras de garantía. Arras de garantía. Para garantizar cualquier pago pendiente por concepto de agua, energía eléctrica, teléfono, cualquier daño ocasionado al inmueble, el arrendatario entrega en este momento al arrendante en calidad de arras dadas en garantía la cantidad de 3,550 quetzales sin ningún centavo para cubrir gastos descritos si no los realizara. Es decir, que no pagó el agua y se fue peleando con ustedes, de ahí sale para pagar el agua. No pagó la luz, de ahí sale para pagar la luz. Que hubo alguna situación compleja que dejó arruinado, de ahí sale para poder reparar. Ese es el objetivo de las arras de garantía. ¿Dudas hasta dónde voy? Buenas noches, licenciado. Esto sería como normalmente se conoce como... ay, no me dio el nombre. Depósito. Como depósito, sí, correcto. Sí, correcto. Solo que técnicamente, ¿cómo lo va a llamar usted a partir de ahora? Arras. Arras en garantía. Arras de garantía, sí. Ok, perfecto. Gracias, licenciado. No lo voy a llamar depósito, no lo voy a llamar depósito, si no pierde el tecnicismo que se supone que lo diferencia de cualquier otra persona. Bueno, sigamos pues. Descrito si no lo realizare, seguimos, el arrendatario, esa cantidad debe ser reintegrada por el arrendante o al arrendatario después de mostrar su solvencia que ha quedado comprometido. Prohibición. ¿Qué le es prohibido hacer? Aquí es donde ustedes pueden, si ustedes desean, indicar que no puede él subarrendar. Queda prohibido al arrendatario introducir sustancias inflamables, corrosivas, explosivas, armas de fuego, cualquier clase de sustancia, instrumento o bienes de cualquier naturaleza que sean de uso o tenencia prohibida para la ley o ponga en peligro el inmueble. ¿Puede subarrendar? Sí, porque no lo quitaron.
no le pusieron que no podía subarrendar. Falta de pago. ¿Qué pasa si no paga? Falta de pago. El presente contrato se considera vencido por falta de pago de 2 mensualidades o rentas en la forma, lugar y tiempo convenido a la falta de pago de los de servicios instalados en el inmueble o el incumplimiento por parte del arrendatario de cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato. Dará derecho al arrendante por dar por vencido el plazo del mismo y demandar la desocupación y cobro de las rentas atrasadas. ¿Dudas con los incisos de prohibiciones y falta de pago? Ahí ustedes pueden escribirles lo que ustedes consideren, siempre y cuando sea pegado a derecho y no algo que saben que no. Por ejemplo, realmente no es correcto que digan ustedes que se van a quedar con una copia de la llave de la casa y que pueden llegar a inspeccionarla en cuando ustedes quieran. Eso no es correcto hacer, porque ustedes le están dando el uso y disfrute del bien. Si ustedes, ¿cómo lo va a usar y disfrutar si usted sabe que a cada rato puede llegar usted? No tiene sentido. Entonces eso no debiera estar ahí, porque no es correcto. En la forma legal respectiva, dicha demanda podrá agregarse al cobro de agua, energía eléctrica, servicio de telefónico, daños causados del inmueble. H, el inmueble es recibido con todos los ambientes. Aquí estamos hablando, el H ya viene siendo de cómo está el inmueble. El inmueble es recibido con todos sus ambientes, servicios accesorios en buen estado. Esto es clave, este último, para que no diga, es que eso no estaba así cuando yo lo recibí. Mire, usted aquí dice que lo recibió todo en buen estado. ¿Dudas con la segunda cláusula? Aquí es donde ustedes se ponen imaginativos. Estos solo son ideas para que ustedes tengan noción de. Sí, mi amiga Caitlin María, dígame. Lick, así como las prohibiciones se refieren realmente solo a daño de un inmueble. Por ejemplo, si alguien le dice que no tenga tenencia de armas en el inmueble, eso no entraría. Sí, ahí estaba la tenencia, ahí establecíamos que no queríamos que tuviera armas. Pero eso también puede pasar, supóngase que usted viene y le dice se lo alquiló para vivienda y cuando usted llega hay un su centro de bebidas espirituosas. Usted, ¿aquí qué pasó? Yo no se lo alquilé para eso. Usted puede soldar por terminado el contrato por no cumplir con lo que se dio. Que no puede darse en otro. Por eso es que establece usted que para qué se lo está dando. Esa es la clave de donde establecimos cuál es el objeto al que cómo lo va a utilizar. Él lo va a usar para vivienda. Automáticamente excluye cualquier cosa distinta a vivienda. Y lo puede de todos modos agregar en prohibición. Ok, Lick, muchas gracias. Con gusto. ¿Sí? Sí, Mario. Buenas noches, Lick, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Muchas gracias, Lick. Usted indicaba de que como es para una vivienda en casa, ahí se puede, dentro de las prohibiciones, se puede colocar si hay una explotación de gas y que la persona responde por los daños y perjuicios. A ver, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿Yo? No, la mayoría, usted lo planteó. ¿Qué opinan 2 personas? ¿Qué dicen de eso? Yo pienso que ahí es un caso fortuito. Puede ser fortuito. Ajá, es muy arriesgado poner que sí, porque usted ahorita ya está diciendo que él quiere atentar contra su bien inmueble y si es fortuito, difícilmente se lo van a validar. En esos casos ya usted tendría que llevar un proceso por demandarlo por daños a su propiedad, porque evidentemente hubo daños y él tendría que demostrar que ni siquiera estaba en la casa y que no sabía que el gas tenía fuga, por ejemplo. Pero si resulta que es de las casas que toda la línea de gas es interna y que el responsable de ver que esa línea de gas no falle, al final son usted porque son mejoras necesarias, se le contradice la situación. Eso es como muy complejo porque son cosas muy atípicas. Pero lo que le decía es como lo del que le quiebren los vidrios porque llegaron todos ahí en calidad de hacer relajo a la casa y le quebraron todos los vidrios porque saber qué pasó ahí. Pues ahí sí responde la persona. Digamos que esto de lo del gas habría que ver cuál fue la causa para determinar si es obligación del arrendatario o definitivamente lo cubre el seguro que debiera tener el arrendatario. Pero sí se podría colocar, ¿verdad, Lick?
Sí, pero es como ser muy fino para escribirlo, para que no vaya a resultarle en contra más que en beneficio. Muchas gracias. Tercero, pues que renuncie al fuero de su domicilio, en el caso de lo que acaba de plantear, si hubiese necesidad de tener que haber un proceso ya ante tribunales respecto a alguna situación que no está dentro del contrato, como esto del cilindro de gas, y que ahora necesitamos saber si realmente quién es el responsable. Cuarto, pues expresa al arrendatario que en los términos antes descritos acepta el presente instrumento. Acepta el presente instrumento. Eso ya solo es el arrendatario y lo que les decía lo que estuvimos el sábado, y que también puede de una vez hacer la otra aceptación. Y ambos comparecientes me manifiestan que aceptan todas y cada una de las disposiciones. Esta sería, yo la pondría a veces, por lo general, en una cláusula aparte. Y con eso está el contrato de arrendamiento. ¿Dudas? 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 ¿No? En el caso del contrato de subarrendamiento, pues la estructura es muy parecida. Antecedentes, saneamiento, condiciones, estipulaciones. Pero vean, aquí sí podemos meter fiador. En el otro podría ser o no podría ser. En este podríamos pedir obligado un fiador, ya que vamos a tener a alguien más que se responsabilice. Aceptación del subarrendante y fiador y aceptación de los otorgantes. Mientras tanto, avancemos. Veamos cómo va la primera cláusula. Ahora, vean que la primera cláusula son antecedentes, pero aquí los antecedentes no son, sí son sobre el bien que se va a arrendar, pero vean que además de ello, ¿qué más se tiene como antecedente? En este, el antecedente implica también que hay un contrato previo de conformidad con el testimonio del contrato de arrendamiento otorgado por la parte arrendaria y la señora Calves en fecha. Si se dan cuenta, aquí está el antecedente de la individualización del bien y está el testimonio, está sobre el contrato que se tiene previo, porque este es un contrato accesorio. Y al ser accesorio necesitamos en nuestros antecedentes indicar que existe un contrato previo. ¿Dudas? ¿No? Bueno, digamos. Luego en la cláusula segunda, pues que no existen gravámenes, limitaciones, y luego lo mismo que ya habíamos dicho antes, como lo vimos en el otro, pues empezamos con el plazo, cuál es el plazo. Luego del plazo vamos a hablar sobre la renta. Luego sobre el estado del inmueble, cómo estamos entregando el inmueble. Luego sobre el destino, qué es a lo que debe de utilizarse. Luego sobre el destino, sobre las reparaciones. Aquí está lo que me preguntaba el compañero, que no recuerdo ahorita su nombre. Correrán por cuenta de la parte subarrendataria todos los servicios y reparaciones llamadas locativas por mantenimiento que se hagan al inmueble, salvo el pacto contrario en la parte arrendataria. Entonces, ¿quién lo va a pagar aquí? La persona que está alquilando. En el ejemplo que teníamos, lo va a pagar Alma, creo que era. Ni lo pago yo, ni lo va a pagar María Fernanda, sino lo paga Alma. Luego, sobre los servicios, ¿cómo está lo de los servicios que tiene la casa? Luego, sobre las prohibiciones, ¿qué le es prohibido tener? Luego, sobre sobre de las arras, si va a dejar o no va a dejar, y si no va a dejar, ¿qué más? Y aquí todo tiene que ver sobre las arras. Y ahí termina la cláusula segunda. Entonces, vean, esta es la cláusula más extensa, la cláusula segunda, porque en ella nosotros tenemos anotado todo lo que corresponde a las condiciones de cómo están entregando ustedes el bien.
Entonces, esa cláusula segunda sí le tienen que prestar mucha atención para que no vayan a ver ahí que se les pase más de algo y pues sea conflicto para las partes. Luego, aquí está lo que preguntaba la compañera. En el encabezado de deberíamos de tener al fiador dentro de los comparecientes. Aquí pues señala a la fiadora. La fiadora, ¿qué es lo que va a señalar? Que en este acto, que de manera libre y espontánea establece su voluntad para constituirse como fiadora solidaria y mancomunada. Que es el objeto de, por todas y cada una de las obligaciones de las que están, y que la parte arrendataria en su entera satisfacción se haya satisfecho todos los debidos derivados del arrendamiento. Para tales efectos, la fiadora renuncia al fuero de su domicilio. Esta es una cláusula de renuncia al fuero de su domicilio y somete a los tribunales competentes y acepta para el caso del reclamo. Cláusula cuarta. Manifiestan la parte subarrendataria y la fiadora que expresan expresamente que aceptan el presente contrato. Que aquí ya estamos hablando de la aceptación. En la cláusula quinta, la aceptación ya de todo lo demás, que las partes manifiestan. En esta vean qué es lo que aceptan. Expresamente aceptan el presente contrato y para los efectos del cumplimiento de las obligaciones que contraen. Primero, aceptan renunciar al fuero de su domicilio. Eso es lo primero que pasa. Que renuncian, aceptan renunciar al fuero de su domicilio. Primera cosa que pasa. Dos, que se van a someter a tribunales. ¿Sí? ¿Quién habló? ¿No? Sí, Angie. Lick, perdone, tal vez es como un poco de ignorancia mío, pero tengo duda de qué, o sea, qué se refiere cuando dicen el fuero, o sea, que renuncian al fuero de su domicilio. A ver, ¿usted cuál es su domicilio? El departamento de Guatemala. Muy bien. Y resulta que usted va a firmar un contrato de arrendamiento en Petén. ¿Sí? Va. Ok. Y usted puede venir y decir, es incompetente el juez de Petén porque mi domicilio es en Guatemala. Y resulta que yo le voy a decir, no, porque fíjese que usted renunció al fuero de su domicilio. Renunció a esa potestad de poder declarar incompetente a un juez distinto al de su domicilio. Si no, yo puedo demandarla en cualquier otro domicilio. Puede ser que yo la demande donde está la casa, puede ser que la demande donde yo vivo tal vez no vivo en Petén, sino vivo en San Marcos, y allá voy y la demando. Ahora usted tiene que viajar cada vez que hay citatorio de Guatemala a San Marcos, y en San Marcos la van a demandar. Eso es lo que quiere decir. Usted no puede alegar y decir, es incompetente el juez de San Marcos, porque de acuerdo a lo que establece las reglas de competencia, debiera haber sido competente el juez de la República, del departamento de Guatemala. Usted le van a decir, no, su excepción sin lugar, porque resulta que usted renunció al fuero de su domicilio. Eso quiere decir. Ok, gracias, Lick. O sea, de que, por ejemplo, si fuera el caso de que mi cliente me pregunta de que si yo le aconsejo renunciar, pues le diría que no, porque a la larga se perjudica a él. Depende, porque a veces llegan a un acuerdo donde lo van a hacer. ¿Dónde van a hacer la demanda? Por lo general renuncian, pero dice que lo van a hacer en un departamento que les queda neutro, por ejemplo. Ok, gracias, Lick. Por lo general, la parte del poder económico casi siempre no renuncia, hace que renuncie la parte. ¿Se da cuenta quiénes están renunciando aquí? El subarrendatario y la fiadora. El propietario no, solo la subarrendataria y la fiadora. Si usted fuera pues recuérdese que el notario, hay una frase que a mí me encanta de esto del notario. El notario es notario de las partes y el abogado es abogado de la parte. ¿Cuál es la diferencia en la frase? Que cuando ustedes ejercen la abogacía, ustedes van a velar porque todo sea beneficio para su representado, para su patrocinado. Mientras que como notario, usted no debe de tener parte. Usted va a ser notario para las partes y va a buscar que ese instrumento quede de tal manera que no va a tener conflicto entre ellos a futuro. Eso lo ven uno en notariado 2, si no estoy mal. Mario, creo que me iba a preguntar algo. Creo que era Mario. Sí, perdón, es que yo he visto tantos de estos, pero como que de cajón que va esta frase donde dice renuncia a la fuera de mi domicilio. Como sí. Que de cajón. Sí, casi siempre, porque lo que se busca es que cualquier conflicto
quien tenga que demandar, demande en el lugar donde mejor le convenga. Imagínese usted tener que viajar a Petén, le sale muy oneroso. Entonces mejor no hace eso y demanda donde usted le quede más sencillo. Muy bien, ¿qué iba? Sí, luego la aceptación y por último pues ya va el cierre. Y con eso terminamos la cláusula D. Y pues el contrato de comodato, ese es bien sencillo. El contrato de comodato es un contrato donde lo que ustedes hacen es dar en arrendamiento algo de manera gratuita. ¿Se recuerdan que decía que podía ser a título oneroso o a título gratuito? El comodato, pues es un contrato típico por medio del cual una persona entrega a otra gratuitamente algún bien no fungible o semoviente para que sirva de él por cierto tiempo y para cierto fin. El ejemplo más claro es que dependiendo de donde ustedes vivan, es cuando le vienen y, por ejemplo, cierran la calle y todo el mundo pone cosas para hacer la fiesta ahí de su vecindario, y que uno pone la mesa y que otro pone las sillas y que resulta, o es el cumpleaños del vecino, y cuando usted llega ya no hay sillas, pobrecita mi vecina, yo voy a ir a jalar mis sillas de mi comedor y se las llevo a mi vecina. Ahí ustedes están aplicando un contrato de comodato. Y este no requiere mayor explicación, más que pues es principal, real, unilateral, gratuito, tratativo de un dominio, de uso conmutativo y típico. Los elementos personales, comodante, comodatario, cosa no fungible y pues tiene libertad de forma. Y fundamento legal solo tiene 2 artículos, el 57 y el 62. Y lo que sí se tiene que hacer, cuando usted lo termina de usar, es como cuando llega y le dice, mire vecinita, ya desocupó mi silla, ay sí, tome vecinita, aquí está su silla, gracias, muy amable. Solo que le cuento que fíjese que se la quebraron, es que los niños andaban correteando y se la quebraron, entonces. Pero yo no sé, usted mira si se la pago. No tenga pena, yo la reparo. El artículo 1964, que es donde están las obligaciones, que es cuidarla, emplearla al uso señalado, hacer gastos ordinarios que exija y devolver la cosa en términos estipulados. ¿Qué obligaciones previas? Pues pactar honorarios, identificar a los comparecientes, acreditar la propiedad, testimonio especial, testimonio por la parte interesada, y pues si se trata de arma de fuego, se debe prestar copia legalizada y aviso notarial. Impuesto, testimonio especial, cubre el impuesto notarial de 10 quetzales, y el testimonio no está afectado a impuesto por ser de valor indeterminado, solo cubre 50 por razón de registro si fuera necesario el registro. ¿Y qué llevan las cláusulas? Pues es muy similar al contrato de arrendamiento. Descripción de la cosa, bajo qué condiciones, que se entrega el bien, cuándo se termina el comodato, la aceptación del comodatario y la aceptación de los otorgantes. Y ahí está la primera cláusula donde se describe el bien. La segunda cláusula donde ya está el plazo, las obligaciones, el destino, cuándo lo debe devolver, qué pasa si hay daños y perjuicios, qué pasa si lo arruina. La cláusula tercera que entrega el bien, donde usted está diciendo que le está entregando el bien a su vecino para que lo utilice bajo cierto tiempo y listo. Y por último, pues, cuando se termina el contrato, cuando decimos que va a finalizar. Esos están de acuerdo a los artículos que hemos visto. Y la aceptación. Y por último, pues, la aceptación de ambos comparecientes. Y con ello hemos terminado lo que estaba planificado para hoy. Para mí ha sido un gusto haber compartido esta noche y cualquier duda pues estamos para servirles. Sí, Shelby, luego Kimberly y creo que Cristian era después. Shelby. ¿No, Shelby? Entonces, Kimberly, cuéntame. Claro. La cláusula 2 no es 2, cláusula segunda. Ok, pasé muy rápido, sí. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, duda? Bueno, si no, pues ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche y les deseo suerte en su siguiente curso. Shelby, Frida y Mario. ¿No? A ver, Frida, mientras que Shelby abre el micrófono. Claro, Lick, buenas noches. Mire, fíjese que tengo una duda acerca de una identificación, siempre hablando del arrendamiento. Cuando es un extranjero domiciliado, se identificaría en el arrendamiento con DPI, ¿verdad? Sí, porque tiene domicilio en Guatemala. Domicilio. Es el DPI rojo. Exacto, ajá. Y mi segunda pregunta es, si el pago se realiza en dólares, en la escritura, pues dólares, ¿verdad? Y el pago como tal, ¿se realizaría en dólares o se realizaría la conversión a quetzales? ¿Qué establece? Eso lo leyeron ustedes el año pasado. ¿Qué establece la ley de divisas?
Tiene otro nombre, pero ley de divisas para que la recuerde. Yo me recuerdo que de todo el pago se puede realizar en la misma moneda. O en moneda nacional o en cualquier tipo de moneda de circulación. En cualquier moneda que sea válida. Bueno. Válida, ajá. Hay una terminología que ahorita no me recuerdo, pero es un fundamento legal de por qué usted lo puede dejar en dólares. Porque es válido. Okay. Bueno, esas eran mis dudas, Lick. Muchas gracias. Muy bien, con gusto, Fido. Mario. Licenciado, perdone, solo una duda, Lick. Yo creo que es una duda así muy particular, Lick, tal vez ya fuera de la clase. Lick, un banco puede intervenir en un negocio, supongámosle, embargar mercadería, Lick, en caso de que si una persona tiene deuda, porque como se embargan sueldos, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, no sé si eso también aplica en ese sentido, Lick, en cuanto a mercadería o inventario. Es que depende, recuérdese que, a ver, pues, vámonos a lo más sencillo. Si nos vamos a la cuestión de laboral, porque usted me habló primero laboral, pues evidentemente puede aplicar embargos, pero los embargos, ¿por qué un banco va a embargar a alguien? Por lo general es porque debe. Esa es la realidad. Si usted le debe al banco y el banco ya le mandó notificaciones y ya le dijo que le pagara, entonces el banco lo que puede hacer, recuerde que por eso tiene que leer bien lo que establece el contrato, y en el contrato pudo haber establecido que en alguna cláusula que en caso de no pagar, pues entonces pueden por ejemplo, retenerle, embargarle las cuentas que tenga para que usted pague. Si en dado caso no está, entonces sí tiene que ser con orden judicial, que tendrían que darle ese aval al banco. Pero todo depende del contrato, hay que leer lo que establece el contrato, porque el contrato, hay una frase que dice, el contrato es ley para las partes. Ajá, en este caso, supongamos de que ya la persona ya recibió la notificación de que se va a embargar todo lo que tenga a su nombre. Entonces me surge esa duda, perdón. Es que le regreso otra vez al mismo punto. Depende de lo que establecieron en el contrato. La clave está en el contrato. Si en el contrato dice que si usted no paga, al no pagar, le van a embargar, entonces van a ejecutar un embargo. Pero recuérdese que estos embargos casi siempre, o sea, es que el banco los aplica, pero realmente ¿quién los ordena? Sería un juez, ¿vale? Es un juez. O sea, el banco en sí no puede venir y decir, ay, ahora le voy a ejecutar. A menos de que lo que le decía, que en el contrato establezcan que en caso de incumplimiento de algo, entonces es como lo hablamos, no recuerdo con quién hablamos, en el contrato de obra. Por ejemplo, en el contrato de obra es permitido que la persona, usted lleva el carro al mecánico, no le paga, el mecánico se puede quedar con su carro hasta que usted le pague. Y usted no puede llegar y decir, mire, es que eso es una violación a mis derechos porque el carro es mío, usted no se lo puede quedar. Realmente se lo puede quedar porque la ley establece que sí se lo puede quedar. Entonces tendría que leer usted la ley de bancos y grupos financieros, tendría que leer toda esa área de mercantil para entender completamente la figura de ese embargo que usted está estableciendo. Por ejemplo, el embargo que es que se aplica sobre, por dar una idea, así como trabaja el Banco de los Trabajadores, que lo que va a hacer el Banco de los Trabajadores es que usted se mete un préstamo, si no paga, entonces pueden hacer la solicitud de embargarle parte de su salario, pues ya está dentro de las cláusulas que hacen en el contrato. Y ya por último, Lick, y también se puede embargar propiedades, pero en este caso, cuando son copropietarios, Lick, solo la parte que le corresponde. Ya. Si no está, como hay una copropiedad, eso lo puede ver cuando lea todo el articulado que tiene que ver con la copropiedad. Sí, y usted no pudo, por ejemplo, yo no puedo ser copropietario de una casa, meterme a un préstamo y comprometer la casa completa. Yo solo puedo comprometer la parte que a mí me corresponde. Ok. Sí está dividida, y si está en copropiedad, para que pase eso tuvo que haber habido autorización del copropietario. Léasela todo lo que tiene que ver con la propiedad horizontal para que entienda bien el concepto de cómo funciona este tipo de cosas en la copropiedad. Ok, Lick, muchas gracias. Con gusto, Mario. ¿Alguna otra pregunta? Si no, disfruten su curso de tributario. ¿Qué leyes les tocan ahora? No recuerdo.
Ay, no me recuerdo si les toca la ley, el impuesto de herencia, legados y donaciones, impuesto sobre la renta, creo yo. Y no me recuerdo si hay otro por ahí. Se me olvida el tercero, pero lean esas leyes, lean. Si no leen esas leyes antes de el examen, se les vuelve difícil. Muy bien, pasan feliz noche. Ha sido un gusto saludarles. Y el miércoles aparentemente da la clase a la licenciada. Si no, pues probablemente la verán conmigo ese día. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick.